que la presión es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional al área, tiene que ver con lo que ocurre, con estas variables. Nosotros vamos a trabajar con la parte conceptual, de presión, fuerza y área. En esta parte que está acá, del libro, del apunte, les da un ejemplo y les dice, si ustedes, por ejemplo, están acostados en su cama, ¿sí? Está el peso del cuerpo de ustedes distribuido por todo el área que ocupan. Si ustedes se paran, ¿se hunde más o se hunde menos el colchón? Pregunto. Se hunde menos. Se hunde más. Si ustedes se paran en el colchón, ¿se hunde menos que si se acuestan? No, se hunde más. Se hunde Ah, se más. hunde. en un ¿Sí? lugar determinado. Claro, lo que ustedes tienen es, primero, se los voy a dibujar acá, así, no sé si se llega a entender. Ustedes tienen, supongamos que este es su cuerpo acostado, ¿sí? ¿Y qué hacen? Si su cuerpo está acostado, tienen un peso aplicado, que ese peso es el peso de ustedes, ¿sí? Acá hay una presión. Después se paran, ¿y qué tienen? Una superficie, uy, ahora candela, tienen una superficie menor, que es solamente lo de sus pies, aplicándole una fuerza. Igual, ¿ustedes pesan lo mismo parados que acostados? ¿O no? A ver si tengo algo más en sala de espera. Nayara. ¿Ustedes pesan lo mismo acostados que parados? No. ¿No? Sí. Sí. ¿Sí? Te pregunto. ¿Pesan lo mismo si ustedes están acostados y están parados? ¿Pesan más o menos? Sí. Sí, pero solo que cuando estamos parados la fuerza se centra en un solo lugar. Claro, cuando están parados lo que se achica entonces el área, esto es, ¿ven? Entonces si ustedes fuesen así están acostados y tienen un peso, si se paran tienen el mismo peso pero en menos área. Entonces, si ustedes se fijan, ¿cuál se hunde más? Yo acá voy a escribir, a ver, esto le voy a escribir que es la fuerza. F es la misma. Esta es la fuerza peso de ustedes, es la misma. Acá vamos a escribir el área acostados, ¿sí? Y acá sería el área, pero parado. ¿Sí? ¿Qué pasó con el área? El área acostados, ¿cómo es? Con Grande. respecto al área Más parado. grande. Escribo acá completo. ¿Cómo me dicen? ¿Cuál es más grande? Más grande. Más grande acostado. Bien, o sea, si ustedes cubren más espacio si están acostados, ¿sí? O sea que el área acostados es mayor. Y entonces tenemos dos presiones. Acá vamos a llamarlo esto, presión 1, y a esta situación la vamos a llamar presión 2, ¿sí? Ahora les voy a pedir que me digan cómo son las presiones. La presión 1, cómo es respecto con la presión 2. ¿Cuál es mayor? ¿Dónde hacen más presión? ¿Cuando están parados o cuando están acostados? Cuando estamos parados. No estamos Parado. parados. Cuando están parados, o sea, la 2 es mayor, ¿sí? Acá están parados, la presión 2 es mayor que la presión 1, ¿sí? No sé si se marearon con tantas letras. Pero entonces necesito que ustedes me digan qué pasa. Si el área se achica, ¿qué pasa con las presiones? Aumentan. Aumenta. Y eso es lo que significa inversamente proporcional al área. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Dice inversamente proporcional al área porque si una aumenta, la otra disminuye. Y en este caso, para que la presión aumente, tuvo que haber disminuido el área, una de las dos. ¿Está claro? Una aumenta y la otra disminuye. Esto que está acá significa inversamente proporcional, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Lo sigo escribiendo acá.
solo en este ejemplo, porque puede pasar otra cosa, o sea, puede pasar exactamente al revés. En este ejemplo, entonces, si el área disminuye, ¿sí? Hago la flechita para abajo, si el área disminuye, que es lo que pasó cuando nos paramos, la presión, esperen, ahí está. La presión ¿qué hizo la presión? Ustedes aumenta. Entonces esto de que si una variable disminuye y la otra variable aumenta, a esto se lo llama inversamente. ¿Ven que dice acá? Inversamente proporcional. ¿Sí? De ahí viene. El inversamente proporcional. La presión, dice, es inversamente proporcional al área. ¿Está? Y después dice también en la primera parte que es directamente proporcional a la fuerza. ¿Está? ¿Qué significa esto? Que si ustedes, suponemos lo mismo, en este mismo ejemplo, ustedes están acostados, ¿sí? Hunden el colchón. Si ustedes agarran una valija llena y están acostados, tienen la misma superficie, ¿sí? De contacto, pero ¿se va a hundir más o se va a hundir menos el colchón? Más. Se va a hundir más. Más, ¿sí? A ver, ¿se entendió el ejemplo? Sí. Sí. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer situación 1, y acá vamos a dibujar la situación 2. No entra mucho acá en esto, pero ¿quieren que borre y que haga más? ¿Quieren que borre y lo haga más abajo? No, está bien. ¿Está bien? Porque ahí queda muy amontonado, si no. A ver, ahora sí, a lo mejor podemos hacer la situación 1 y la situación 2. La 1, entonces. ¿Sí? Situación 1. En la situación 1 estarían ustedes, ¿se acuerdan lo que les dije? ¿Se acuerdan lo que dije o no? Desde que ustedes están acostados en el colchón, ¿y qué fuerza es la que está aplicada? ¿Y fuerza? No elegí esto. Tienen ahí aplicada la fuerza que es su peso, ¿sí? ¿Se entiende eso? El peso de ustedes. Fuerza, si quieren escribo acá, la fuerza peso, nada más, no hay otra fuerza. Ustedes están acostados en el colchón, y entonces acá en esta situación hay una presión que se llama presión 1, ¿sí? Hay una presión. Ustedes acostados en el colchón, hay una presión. Está la fuerza, y esto que está acá es el área de ustedes, que van a estar, en las dos situaciones van a estar iguales, acostados. En la situación 2, ¿sí? Van a ser ustedes los mismos, ¿sí? Con la misma superficie, ¿sí? Y el mismo peso, no pesan más por estar acostados, no pesan distinto, tienen el mismo peso, tienen acá la fuerza peso, pero yo les dije que agarraban ¿qué cosa? Una valija. Una valija. Entonces, ¿qué le agregamos? Más fuerza, ¿se entiende? La valija tiene ahí un peso, entonces le agregamos otra fuerza, ¿sí? Que esa fuerza rosa, que yo dibujé ahí, es el peso de la valija. ¿Está? ¿Cuál es el área de ustedes? La misma, ¿sí? Siguen ahí acostados. Y en esta situación hay una presión 2. Ahora les pregunto, ¿qué pasó con la fuerza?
Aumentó. La fuerza, escribo acá, Aumentó. de la situación 1. ¿Cuál es más grande? Me tienen que decir con la fuerza de la situación 2. ¿Cuál es más grande? ¿Se entiende lo que escribo? Mm. ¿A dónde hay más fuerza? La situación 2. En la situación 2. En la situación 2 hay más fuerzas aplicadas, ¿sí? Y ahora entonces lo que necesito es que me digan qué pasó con las presiones. La presión en la situación 1, ¿cómo es respecto a la presión en la situación 2? ¿Dónde se van a hundir más? ¿Con la valija o sin la valija? Con la valija. La valija. Con la valija. Con la valija. O sea que la 2 es mayor también. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí. ¿Y qué pasó entonces? En este caso, en este ejemplo de las dos situaciones, en este ejemplo, si la fuerza aumenta, la presión ¿qué pasó? ¿La presión también aumenta? ¿O no? Disminuye. ¿Cuál tiene más presión? La situación 2. Situación 2. ¿Cuál tiene más fuerza? La situación 2. O sea que si Sí. la fuerza aumenta, la presión Aumenta. también aumenta. Y esto es de que si una aumenta, la otra también aumenta, eso significa directamente proporcional, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Si F, vamos a escribirlo en otro color. Si F aumenta, ¿está? La presión aumenta. O sea, si aumenta una, aumenta la otra. ¿Está? Y eso es lo que significa entonces directamente. O sea, si una aumenta, la otra aumenta. Si una disminuye, la otra disminuye. Hacen lo mismo. Por eso se dice que es directamente proporcional. ¿Se entiende esto que escribí acá de cómo se... A ver, en clase es mucho más fácil. Acá a lo mejor no se termina de entender esta parte conceptual. Yo lo que digo es la presión aumenta directamente con la fuerza. Y es inversa con el área, teniendo en cuenta las tres variables, presión, fuerza y área. De las tres variables siempre hay una que queda igual. Entonces, si yo dejo la fuerza, que es siempre la misma, ese sería el ejemplo 1, ustedes pesan lo mismo acostados que parados, la fuerza no varía, es la misma. Si cambio el área, cuando el área disminuye, la presión aumenta. Si lo pienso de otra forma, por ejemplo, si el área aumenta, la presión disminuye, pero siempre pasa eso, cuando una aumenta, la otra disminuye. Si fuese al revés el ejemplo, y el área aumenta, la que va a disminuir es la presión, porque lo que significa inversamente es que hacen lo contrario a las variables. ¿Se entiende? Profe, no entendí esa última parte. Esto último, Sí. bueno, cuando dice inversamente, ¿sí? Significa que una hace lo contrario de la otra. Por ejemplo, en este caso, que ustedes estaban parados y acostados, pasaba que si disminuye el área, aumenta la presión. ¿Sí? Podríamos decir que si el ejemplo hubiera sido otro, y yo les digo, el área aumenta, entonces estoy segura que la presión hace lo contrario, disminuye. ¿Se entiende? Sí. Y esto que está en lila pasa en este ejemplo justamente del globo. Si yo tengo un clavo y apoyo y hago fuerza en el globo con un clavo, ¿qué va a hacer inmediatamente ese globo? Va a explotar. Se va a pinchar, va a explotar, lo que sea. ¿Por qué? Porque tengo un área mínima, un clavo tiene un área muy chiquita, ¿sí? Entonces, si el área del clavo es chiquitita, es mínima el área, entonces aumenta la presión. En este caso,
¿Cuántos globos? Hay un globo, pero con un montón de clavos. De un clavo a, no sé, 100 clavos, ¿aumenta o disminuye el área? Aumenta. Aumenta, tenemos más área de contacto. Entonces estamos en este caso. Si aumenta el área, disminuye la presión. No sé, se va a explotar, pero no inmediatamente. Voy a tener que hacer mucha más fuerza para que ese globo reviente. Siendo la misma fuerza, no. Porque esa presión disminuye porque está repartida en todas las puntitas de los clavos. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. Bien. ¿Alguna pregunta? No. ¿Se entendió la definición de presión? Sí. Sí. Bueno, Sí. yo ahora voy a salir, voy a dejar de compartir. Si quieren haganle captura, yo después la subo igual a esta captura. Dejo de compartir y vuelvo. Para acá, más abajo hablaba de la fuerza, peso y presión, que yo se las marqué como similares. En realidad acá dice una fuerza cualquiera, por ejemplo en el globo, y acá habla de la fuerza peso, que es una fuerza más, o sea que es lo mismo. ¿Sí? Nada más que la P es mayúscula. Y ahora sí, presión, altura y profundidad. ¿Sí? Definen peso específico, acá, que es el peso que tiene el volumen de esa sustancia, pero me interesa explicar esta parte. ¿Sí? A ver, acá estamos. Por ejemplo, acá estamos en Rosario. En realidad acá obviamente no habla de Rosario, porque el libro debe ser de Buenos Aires, una editorial de Buenos Aires, Capeluz. Dice que en Buenos Aires, ¿sí?, están a 20 metros sobre el nivel del mar, a 20 metros de altura, y la presión normal en general es 1015 hectopascales, ¿sí? Esa es la presión. Acá en Rosario también, en realidad es muy húmedo, a veces baja esa presión, pero en condiciones normales, la presión normal es 1015 hectopascales. ¿Alguna pregunta? Profe, Entonces, sí. dijo Mica que se le cortó el wifi, que por eso se fue. Bueno, que Dice. después mire la grabación para poder hacer la tarea. Sí. En La Quiaca, sí, tenemos otra situación. En La Quiaca, ¿qué dice? ¿Llegan a leer? La Quiaca está a 3.442 metros sobre el nivel del mar. Y la presión normal ahí es de 642 hectopascales. Fíjense, ¿qué pasó? Fíjense, altura. Tiene menor altura. ¿Cómo? Lo que quiero es que ustedes me digan qué pasa con la altura. Si aumenta la altura, o sea, de 20 metros a 3.400, ¿qué Tiene pasó? menor altura. ¿Tiene menor altura? ¿Quién? Sí. ¿La Quiaca o Buenos Aires? La que acá. La Quiaca tiene mayor altura, está a 3.442 metros. La pregunta es, si aumenta la altura, ¿la presión aumentó o disminuyó? Disminuye. Disminuye, ¿sí? Si aumenta la altura, disminuye la presión. Y ahora les cuento por qué disminuye esa presión. Esta persona que está acá tiene todo este aire sobre sus hombros. A nosotros nos parece que el aire no pesa, pero sí pesa el aire. ¿Sí? Vamos cambiando. Bien. A nosotros les decía que nos parece que el aire no pesa, pero sí tiene un peso específico, tiene una cantidad de volumen que tenemos sobre nuestros hombros,
Entonces, todo este peso de este aire, ¿sí? ¿La ven? Esta persona que está más alto no la tiene sobre sus hombros, ¿sí? ¿Se entiende eso? Entonces, ¿por qué disminuye la presión? Porque esta persona que está más alto, todo este aire no lo está soportando sobre sus hombros, o sea que tiene menos aire, ¿sí? Es por eso que la presión disminuye. ¿Ustedes tienen como superficie lo mismo si están en Buenos Aires que si están en La Quiaca? ¿Qué pasa? La cantidad de peso sobre sus hombros es menor en La Quiaca porque tienen toda esta falta de aire en sus hombros. ¿Se entiende por qué disminuye la presión? Sí. Sí. ¿Sí? Tenemos que soportar menos aire. De hecho, para nosotros que estamos acostumbrados a vivir con toda esta presión y todo este aire, nuestros jugadores de fútbol cuando van, por ejemplo, a La Paz a jugar a la pelota, o en Quito, o en alguna ciudad donde hay altura, se suele decir que les falta el aire. ¿Me escucharon alguna vez? Sí. ¿Sí? Sí. En realidad es totalmente cierto, le falta todo esto que está acá recuadrado de aire, le falta a esta persona. Porque si está acostumbrada a tenerlo, cuando sube y está a esta altura, le falta toda esta cantidad de aire. Esa presión les está faltando en el cuerpo, le falta el aire, exactamente. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bueno. Sí. De esta Sí. parte de qué pasa con las alturas, me interesa lo que escribí acá, lo que remarqué acá. ¿Cómo serían la altura y la presión en este caso? ¿Directa o inversamente proporcional? Si la altura aumenta, la Inversamente presión disminuye. Inversamente. Inversa, ¿sí? Inversamente. Obviamente que si estamos a menor altura, la presión va a aumentar, ¿sí? Y esto pasa exactamente cuando en vez de estar hablando del aire y de la atmósfera, nos estamos sumergiendo en algún fluido. Por ejemplo, si ustedes se tiran a la pileta, esta altura, que yo digo menos altura, es la que nosotros llamamos profundidad, ¿sí? ¿Está? Esto lo vamos a remarcar porque es importante. A ver. Bien. Esa es como la conclusión, ¿sí? La presión en cualquier fluido tiene que ver con el peso específico del líquido por la altura, ¿sí? Eso es importante, depende entonces del peso específico y de la altura. Esta altura podría ser altura cuando estamos hablando de 20 metros, 80 metros sobre el nivel del mar. Cuando estemos hablando de altura por debajo del agua, en general a esta H la llamamos profundidad, ¿sí? Yo les hago una pregunta, si ustedes están nadando a 1 metro de profundidad y después quieren nadar a 3 metros de profundidad, ¿dónde hay mayor presión? En los 3 metros. A los 3 metros, es más, empiezan a sentir ya un zumbidito en los oídos. No sé si alguno nada, o hizo buceo o estuvo a alguna profundidad. Y si siguen sumergiéndose cada vez más, van a necesitar sí o sí algún equipo de protección. Entonces, lo que yo marco es, primero, si están acá, ¿sí? ¿Y qué pasa? Ahí, si están más o menos a esa altura de profundidad, suponemos que es 1 metro y que este dibujito está representando una pila. Y después se van a 3 metros de profundidad, por decir, ¿sí? Algún valor. Acá entonces les dije, esto sería 1 metro de profundidad, y acá en el suelo, suponemos que esta pileta tiene 3 metros de profundidad, ¿sí? ¿Qué pasa? Ustedes están, cuando están a 1 metro, ¿cuánto peso soportan? Es una cantidad de agua. Uy, me quedó gigante esa pileta. Hay una cantidad de agua que están soportando ustedes, y están soportando entonces esa cantidad de peso de agua sobre sus hombros. Si están a 3 metros, soportan, ¿sí? Toda esta fuerza, ¿se entiende? Sí. ¿Está?
Entonces, cuando mayor es la fuerza, mayor es la presión. Por eso, a medida que vamos para abajo, ¿sí? Cuando nos vamos a sumergir, cada vez vamos más metros de profundidad, tenemos cada vez más agua sobre nuestros hombros, o sea, tenemos más peso de agua. Por eso es que la presión aumenta. Entonces, en este caso, sería, ¿sí? Si aumenta, ¿quién? Aumenta la profundidad, la presión, vamos a poner acá en un líquido, la profundidad en un líquido, ¿sí? Puedo poner un líquido, pues cualquier líquido. Nosotros no nos vamos a sumergir más que en agua, dulce o salada, pero no más que en agua. Pero podemos pensar la presión que necesiten alguna máquina o alguna herramienta o algo que esté, no sé, en aceite, en algún ácido, en lo que sea. Entonces, si aumenta la profundidad del líquido, la presión, ¿qué Aumenta. pasa? También aumenta. Entonces, acá sería directamente proporcional, ¿sí? Y tiene que ver entonces con el peso específico del líquido y con la altura. Obviamente que si nosotros estamos hablando de aceite y tiro una bolita en un tacho de aceite, esa bolita tiene o sea, aguanta una presión diferente que si la misma bolita la ponemos a lo mejor en un tacho con agua, ¿sí? Entonces, tiene que ver con el líquido. Y también con, o sea, no importa de cuál sea, y también con la profundidad, ¿sí? Depende de las dos cosas, no solamente de la profundidad, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí. ¿Sí? Sí. Con esto mismo vamos a escribir ahora la parte 2 de la tarea 9. La primera parte era definir presión, no sé si ya todo el mundo la definió, y la otra parte es esto que tenemos acá. Les doy, nos quedan 15 minutos, les doy ahora 5 minutos o 3 para que lean, piensen y respondan, y después lo hacemos entre todos a ver si, o sea, si hay algo que no sale, dejan en blanco, y después lo vemos entre todos. Ahí a ver si lo puedo andar. Ahí se me fue. Bien. Entonces, la tarea 10 dice esto: definir presión y resolver las actividades de la página 6, que son estas. La actividad de la 6 a la 9 de la página 6. Eso es lo que dice en la tarea. Así que si lo hacemos ahora, ya tiene la tarea terminada. Ahora cuando corto con ustedes lo subo a Classroom y la pueden entregar. Les dije fecha para el martes, ¿no? Y la tarea, no terminé de corregir la otra tarea. Ahí voy a detener